Bueno, Mateo capítulo 5, obviamente, voy a pedir al pastor Moisés si puede pasar a leer todas las bienaventuranzas, aunque hoy justamente no vamos a considerar todas, sino que vamos a hacer desde la segunda bienaventuranza sería hasta la número 7. Las otras dos, que tienen que ver con la preparación a la oposición, recuerde que la oposición tiene que ver con lo revolucionario, o sea, la masa de gente se opone a lo que revoluciona su zona de confort. Y nosotros somos de ellos. Escuchamos entonces la lectura de Mateo 5, lo leemos desde el 1, pastor, exactamente hasta el 12 incluido. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esta palabra nos desafía ya hoy con tercer sábado, en esto de saber que el mundo venidero, es decir, el reino de los 1000 años, no está tan lejos. Por las señales proféticas estamos muy cerca de la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Y sabemos que durante el reino milenial, Yeshua HaMashiach va a enseñar a las naciones acerca de los secretos que esconden las raíces hebreas de la Torá. Y este pasaje es una mirada exacta a la Torá, pero en acción. La vez pasada veíamos Isaías capítulo 2 y como verán, estas semanas son propicias para que el profeta Isaías sea el libro que más nos inspire hasta llegar al Yom Kippur. Cómo se habla de que en el reino milenial, cuando ya el Mesías esté establecido como en el trono de David y por lo tanto como rey de las naciones, dice en el capítulo 2, verso 2, acontecerá en el postrero de todos los tiempos que será confirmado el monte, diga el monte, de la casa de Yahvé como cabeza de todos los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, o sea, al monte, todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: vengan, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Fíjese que la Torá va a salir desde Sión, que es donde se encuentra en sí la ciudad de Jerusalén, y desde allí, desde la ciudad, la Torá va a ser expresada como palabra de Dios a las naciones. Y nosotros ya entendemos que la palabra en hebreo, en el idioma que hablaba Yeshua, es dabar. Dabar se traduce al español como palabra, pero también se traduce como cosas o cosa. Es decir, que yo con la palabra puedo crear una cosa. Y para eso es necesario que captemos por qué la criatura más inspiradora y única inspiradora, como lo dije al principio de esta celebración, es el ser humano. Porque con tu palabra creas cosas. O sea, inspiras para lo correcto y bueno o para lo incorrecto y malo. Esto último es lo que lleva a que el mundo esté como esté. Porque a la larga todo ser humano ha creado la circunstancia con sus propias palabras. Así que cuando vemos este pasaje llamado las bienaventuranzas, Yeshua está conectando todo este manifiesto con lo que Isaías anuncia de él. No solamente aquí, en el capítulo 2, sino en muchos otros capítulos, como el 54, que ya nos compartió el diácono, o como Isaías 55, que hoy vamos también en algún momento más a analizar. O sea, este pasaje es la razón de ser de todos nosotros, porque ya vimos hace 3 sábados atrás
que la palabra bienaventurado aquí en la escritura original proviene del griego makairos. Diga conmigo makairos. Se traduce makairos griego del hebreo ashir. Y tanto ashir, el hebreo, como makairos al español, o sea, ashir es el hebreo, así hablaba Yeshua, ¿está bien? El griego es como escribió este evangelio, se escribió en griego. O sea que ashir se tradujo a makairos. Muy bien, griego, hebreo, griego, y del griego al español nosotros lo estamos leyendo como bienaventurado. Pero en realidad también se traduce como feliz, muy afortunado, exageradamente feliz. Y como vemos desde el versículo 3 al 11 aparece 9 veces, que cuando venga el sábado que viene entenderán por qué era necesario que apareciera 9 veces este manifiesto. Ahora, lo que vimos hace 3 sábados atrás es que justamente ya Moisés en Devarim 7 había anunciado que un día pasaría esto, que toda la historia de Israel sería para generar gente que se moviera en el macairismo. ¿Qué es el macairismo? Gente que se mueve en la certeza que es feliz y que saldrá de este mundo exageradamente feliz. Entonces, cuando leíamos hace 3 sábados atrás Deuteronomio 7, 13 al 15, en la nueva versión viviente internacional, creo que se llama así, dice así: Él te amará y te bendecirá, Él te multiplicará. Bendecirá también el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto y tu aceite, la cría de tus vacas, la cría de tus ovejas, en la tierra que juró a tus antepasados que te daría. Así serás bendito entre todos los pueblos. No habrá hombre ni mujer estéril entre ti ni entre tu ganado. El Señor alejará de ti toda enfermedad. No te enviará ninguna de las enfermedades malignas que viste en Egipto, sino que las enviará sobre todos aquellos que te odian. De acá es donde entendemos qué significa la palabra makairos o ashir, traducido como bienaventurados. Es una persona que Dios mismo en la vida lo hace honroso. Y esta es la estructura que quiero que trabajemos hoy desde la bienaventuranza que nos toca trabajar. ¿Por qué? Porque vimos que los bienaventurados son los que saben que la felicidad no es una meta, sino que la felicidad ya es el camino. Desde que nacieron, caminan en felicidad. Lo que hay que hacer es que esa felicidad nos madure a asumirnos makairos, exageradamente felices. Y esto es lo que solo consiguen los que son pobres de espíritu. No me voy a tardar en esto, pero sí tengo que repasar. Los anabim son justamente esos pobres de espíritu. Es decir, que desde que Moshe dijo esto que acabo de leer a la generación que después de 40 años había estado en el desierto y que iba a conquistar la tierra, desde esa generación hasta que Yeshua está hablando esta bienaventuranza han pasado 15 siglos. Es decir, entre 1450 años aproximadamente. Y 1450 años Dios los usó a través de los profetas especialmente para que aparezca o se genere esta gente que lo está escuchando. En hebreo los anabim, traducido al español medio complicado, los pobres de Yahvé, los pobres de espíritu, ¿sí? El pequeño remanente, el pequeño pueblo, la Virgen de Israel, la Betulá Israel. Y solamente ellos pueden ser los bienaventurados. Es decir, que estas 9 situaciones pertenecen a una sola persona. Se aplica al carácter de un solo ser humano. Un ser humano que va a hacer que, como si tuviera una genética, ese carácter se traspase a muchos que sean su legado en sí. Y es ahí donde entendemos que todo lo que viene, por ejemplo, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, se refiere no a personas diferentes a los primeros bienaventurados, es el mismo. Para decirlo de una forma fuerte y fiel, las 8 bienaventuranzas, porque la número 9 es como remarcar la octava, y eso es lo que voy a explicar el sábado que viene, se refieren a un ser humano muy especial y de él a todos los seres humanos que lo emulen, que lo imiten, que sean igual a él. Así que leamos eso. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. O sea, a primera vista sí, y por eso es que estamos demorándonos, porque tenemos que desprogramarnos. La historia de las predicaciones y enseñanzas siempre ha sido como que Dios consuela a los que lloran. Y seguramente esto se ha aplicado, entre tantas circunstancias, al momento en que alguien está pasando una pérdida. Por ejemplo, una pérdida de un ser querido. Y sí, la idea es que quienes lloran o expresan dolor se encuentran en una situación de desesperación. Y esa situación demanda algo. Y la palabra aquí, que aquí se traduce como serán consolados, que me parece que es la que le interesa, se la digo, en griego es parakaleo. A ver, dígala conmigo, si alguien en un micrófono puede repetir y ayuda al pueblo mejor. Parakaleo. Parakaleo. Fácil acordarse, ¿eh? Qué sé yo, usé una mnemotecnia. ¿Para qué leo, por ejemplo? Entonces, ¿para qué leo? En vez decía parakaleo. Parakaleo se traduce como consolados.
Y atención que viene del verbo parakalein, que es consolar, obviamente. Y por favor escuchen, porque parakalein, traducido al español como consolar, no significa lo que para nosotros el verbo consolar significa. Es decir, no significa aliviar la pena de alguien, apapachar a alguien que está en aflicción. Parakaleo, que viene de parakalein, consolar significa animar, dirigir, invitar, convocar a estar al lado, exigir caminar al lado, exhortar a estar al lado. ¡Wow! O sea que son bienaventurados aquellos que lloran, porque a ellos Dios los va a animar, les va a invitar, los va a convocar a estar al lado de Él, exigir a estar con Él y a exhortar a que no se aparten de Él. O sea, a primera vista nos vamos a aferrar a esto como la garantía que tenemos. Cuando las cosas te van mal, como lo dijo el maestro a través del diácono recién, todo a la larga va a mejorar. Simplemente si no te apartas del Eterno, si sigues al Eterno aceptando especialmente su instrucción, diga, aceptando su instrucción. Aceptando su instrucción. Porque la Torá, que se traduce como instrucción, es justamente lo que guía al propósito de la vida de un ser humano. Y yo quisiera invitarte a que nos metamos en las implicaciones mesiánicas que tiene esto. Es decir, que Yeshua, que es el que está hablando, ha subido a un monte para mostrar no que es el amigo bonito que viene a estar con los que son sus discípulos y decirle, quiero ser tu amigo, tu compinche, cuando estés necesitado llámame y decir, Jesús, en vos confío y yo te voy a dar como por arte de mágica lo que desees. No es eso, que es la idea de muchos. No, Yeshua acá ha subido al monte y ya con esa actitud está mostrando que Él es el Mesías. El pueblo que ha subido a escucharlo, los discípulos, es decir, los que han aceptado seguirlo a Él, son estudiosos de las Sagradas Escrituras. Y especialmente en esa época y por las aflicciones que estaban viviendo políticamente, estaban estudiando todas las Sagradas Escrituras porque por las señales políticas o de la geopolítica mundial, ellos se daban cuenta que el Mesías estaba por aparecer. Había un grupo ya de muchas personas a los cuales se los conocía como los Anabim, que era gente común, artesanos, gente obrera, gente del pueblo, de la condición que llamamos hoy lo obrero, sin embargo muy estudiosos de las profecías mesiánicas, por lo tanto estaban preparados para reconocer al Mesías cuando el Mesías abriera su boca y se pusiera a enseñar. Y Yeshua tiene que abrir su boca para que esta gente corrobore si lo que ha estudiado se cumple en él. Qué diferente mirar esto de esta forma a como quizás te lo han enseñado cada vez que te dieron la bienaventuranza. Como hablaba con una sierva la vez pasada que me agradecía estas enseñanzas, es verdad, en muchos lugares, muchas iglesias, las bienaventuranzas se dan en un solo sermón. Muchos pastores hacen eso. No los critico, no tienen más que dar. Pero yo cuando me preparaba en el seminario para ser pastor, hice una tesina del Sermón del Monte y especialmente mi tesina se basó en las bienaventuranzas. Y todo lo que te estoy dando lo acumulé hace más de 35 años atrás, para que hoy quizás esa tesina que solo la vio el director del seminario y mis profesores y nadie más, hoy a vos te sirva para hacer la mejor tesis de vida allá afuera, porque una tesis es una ideología teorizada que te permite tener una filosofía de vida. Miremos entonces estas connotaciones o implicaciones mesiánicas que cuando ellos escucharon bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, dijeron, este es el Mesías. El pueblo estaba preparado, como decía, para entender especialmente profecías del profeta Isaías. Recién les leí Isaías 2, ahora voy a ampliar un poquito sin leer mucho, cosas que Isaías había profetizado, especialmente cuando aparecieran lo que se conocía con los días de luto. ¿A qué le llamaban los judíos de aquel tiempo, o de todos los tiempos, días de luto? Cuando la persecución política se avanza sobre ellos. Y en esas profecías, oráculos de Isaías, encontramos que los que más sufren los momentos donde la geopolítica se pone injusta, donde favorece a los que más tienen, siempre en la historia a los que más tienen se le llamó la gente de bien. Quiero decirles eso porque no es una frase nueva. En cualquier momento de la historia, a la gente que está en la cúspide de la pirámide se le llamó la gente de bien. O sea, nosotros no somos gente de bien. En mi caso personal, no anhelo ser gente de bien porque no quiero ser de ninguna élite. Yo quiero ser un bienaventurado. Quiero ser de la gente exageradamente feliz. Y para eso tengo que ser considerado justo, porque los justos son los que más sienten la opresión de la geopolítica que los rodea. Y en esa época, la geopolítica tenía un nombre que era el Imperio Romano. Y la opresión romana era terriblemente hostil, violenta, era una tiranía disfrazada de paz. Y se le llamaba enlutados muy especialmente, en el idioma profético digo, a todos aquellos que siendo justos necesitaban que viniera alguien a darles aliento.
Y el luto, decía Isaías en el capítulo 60, les iba a traer consolación cuando el Mesías tomara el trono. Se los leo. Isaías 60, para los que escriben o toman nota. Les voy a leer el 20 y también hasta el 22. O sea, Isaías 60 del 20 al 22. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Yahvé te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra. ¿Están escuchando? Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para gloriarme. Y el 22 es hermoso. El pequeño se convertirá en 1000, el menor en un pueblo fuerte. Yo, Yahvé, a su tiempo haré que esto sea cumplido y será muy pronto. Ellos reconocían en ese bienaventurado, los que lloran, que está diciéndole, ustedes son los enlutados. Vengo a ustedes porque son un grupo de gente justa que siente que esto tiene que cambiar. Y ese luto sería consolado cuando el que estuviera en el trono, según Isaías, sacara a los prisioneros y le declarara a todo oprimido, este es tu año de liberación. Reemplazaré tu tiempo de desesperación en tiempo de abundancia. No tenemos que ir muy lejos. Ahí en Isaías 61 del 1 al 3 dice, el espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los que están quebrantados de corazón, a publicarle libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar, ¿a qué? A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. ¡Qué bonita promesa! Los que estaban escuchando a Yeshua lo escuchaban con esta algarabía que estamos nosotros hoy teniendo. Porque las circunstancias no han cambiado. Cambian los nombres de los imperios, pero los sistemas políticos de la gente de bien siempre es igual. Oprimir a los más vulnerables, y siempre entre los más vulnerables hay gente justa, escogida por Dios para que del luto pase a la alegría. Dios le dará consolación. Y lo mejor que ellos sabían que cuando la palabra consolación sonaba, era la promesa de que Dios daría doble porción de bendición. O sea que mientras Dios reconstruya a la nación de Israel, la doble porción significaba nadie podrá apagar tu alegría. Sabrás lo que es la fuerza del gozo eterno que hay en ti. ¿Dijeron amén? Ahí mismo entonces, Isaías 61:4. Isaías 61:4. Nos quedamos en el 3, vamos al 4. Ustedes reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comerán de la riqueza de las naciones y con su gloria serán sublimes. En lugar de su doble confusión y de su deshonra, los alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. O sea que mientras Yeshua está sentado allí en ese monte, le está diciendo a esta gente, miren, por ustedes y para ustedes he venido. Este es el tiempo que estoy llegando, si me reconocen como el ungido, que tiene que gobernar como rey. Primero en el corazón de ustedes, los pobres de espíritu, para luego venir con ustedes a gobernar por 1000 años en las naciones. Estos judíos de aquel tiempo lo entendían. Nosotros, 2000 años después, no lo entendemos porque en el camino un proceso religioso nos tapó estos conocimientos. Pero bendito sea el nombre de Yahvé, que ha dejado después de la resurrección y ascensión del Maestro al Espíritu Santo. Porque la misma presencia del Maestro nos lleva a que siempre las verdades que las jerarquías religiosas no quieren que los laicos sepan, los laicos la buscan y el que busca, dice Jesús, la encuentra. Por eso, cuando nosotros vamos allí a Mateo y vemos que Yeshua estaba sentado en ese monte mirando la ciudad de Jerusalén, él mira la ciudad de Jerusalén y llora sobre ella porque es una ciudad que merece ser consolada. Y la misma mano de Dios va a venir a consolarla tal cual una madre consuela a un bebé cuando lo está amamantando. Acá hay mamás que están todavía amamantando. ¿Saben lo que es consolar? El bebé cuando está siendo amamantado no está intranquilo, está en paz. Pero su madre, ¿qué hace? Descríbanmelo. Lo acaricia. ¿Y qué interpreta el alma del bebé aunque no tenga lenguaje desarrollado? ¿Qué interpreta el lenguaje psicológico del bebé? En esa caricia, en ese abrazo,
en esa mirada. Soy amado, estoy protegido, estoy seguro, y hay algo que no sé si se dan cuenta, siempre me tendrás para ti. Y eso es lo que Isaías 66 del 10 al 13 tiene, por lo cual la gente que está escuchando, los que lloran serán consolados, no está pensando, ay, cuando se muera mi abuelita y esté llorando va a venir Jesús y me va a abrazar. No está pensando en eso. Eso nos enseñaron, pero no. Les leo Isaías 66, 10 al 13. Isaías 66, 10 al 13. Alégrense con Jerusalén y gócense con ella todos los que la aman. Yo no sé quién ama Jerusalén. Desde que he aprendido a orar para Jerusalén, la amo. Quiero, cuando se vaya todo este lío que está armando Netanyahu, yo voy a pisar Jerusalén. ¿Quién me acompaña? Aleluya. Todos los que la aman, llénense con ella de gozo, todos los que se enlutan por ella, para que mamen y se sacien de los pechos de sus consolaciones. Consolaciones, ¿escuchan? Para que puedan beber y se deleiten en el resplandor de su gloria. Porque así dice Yahvé, he aquí, yo extiendo sobre Jerusalén paz como un río y la gloria de las naciones como un torrente que se desborda, y mamarán en los brazos de ella y serán traídos sobre las rodillas y serán mimados como aquel a quien consuela a su madre. Así yo los consolaré, diga, nos consolará. Yo a ustedes, y en Jerusalén tomarán consuelo. Está hablando de nosotros gobernando con el Mesías. Ese es el oráculo. Y cuando el Mesías 7 siglos después aparece, los que han estudiado esta profecía dicen, Él es el Mesías. Él viene a hacer que nosotros pronto gobernemos. Y Dios está prometiendo, en esa palabra serán consolados, que la deshonra se convertirá en doble honra, que la alegría que la tristeza se convertirá en alegría y que ya no serán avergonzados, porque justamente cuando Dios venga a reinar, lo que se restaurará será su Torá, el estudio de su instrucción. Y es ahí donde las naciones vendrán a ella. Sigamos, por favor. Leímos hasta el 13, terminemos esto, del 14 en adelante. Y verán, y se alegrará su corazón, y sus huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Yahvé para con sus siervos será conocida, y se enojará contra todos sus enemigos. Porque aquí que Yahvé vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su represión con llamas de fuego. Porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada a todo ser humano, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos a otros los que comen carne de cerdo, atención, escuchan lo que estoy leyendo, ¿verdad? Y abominación y ratón, o sea, vieron que hoy nos quieren hacer admirar mucho a esos que no dejan de trabajar, no tienen ningún día de descanso y se alimentan especialmente de ratones, ¿no? Todo el que coma cerdo y ratón juntamente serán talados, dice Yahvé. Oiga, marque ese versículo para aquellos que se burlan de nosotros porque no comemos cerdo. Porque yo conozco sus obras y también los pensamientos. Tiempo viene para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lut, que disparan el arco, a Tubal y a Javán. Ahí está hablando de Turquía y de las naciones cercanas. A las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos sus hermanos de entre todas las naciones, aquí estamos algunos, por ofrenda a Yahvé. Los traerán en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahvé, al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahvé. 21. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahvé, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Atención, y de luna nueva a luna nueva, o de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, es decir, de Shabbat a Shabbat, vendrán todos, es decir, todas las naciones a adorar delante de mí, dijo Yahvé, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esto que acabo de leer es lo que ellos entendieron cuando escucharon a Yeshua, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Ellos estaban comprendiendo, como pueblo de Dios, como pueblo que estudiaba la Escritura, que a ese varón que está en este manifiesto diciendo bienaventurados los que lloran, no está la promesa individual de cuando te pase algo donde estés llorando voy a venir y te voy a apapachar. No, está diciendo, aunque Israel abandonó la Torá, la instrucción,
y decidió seguir los dioses de los otros, las costumbres de los otros, yo soy el Eterno. Me causaron tristeza porque como la mujer infiel se fueron con otro, así me abandonaron a mí por dioses falsos. Sin embargo, yo los voy a consolar. Y esa es la promesa que ellos saben que está escondida en esa bienaventuranza. Aunque nosotros seamos infieles, lo escribe Pablo en una de las cartas de Timoteo, Dios permanece fiel. Y justamente algo importante aquí a decir es que ellos serían consolados porque ¿en qué se habían alejado? En abandonar a Yahvé en sus festividades. ¿Qué trajo tristeza y luto al pueblo? ¿Qué había traído juicio y por tanto necesidades económicas y hasta hambre sobre la nación? Según Amós capítulo 8, que se fueron a hacer fiestas como la de los paganos. En estos últimos tiempos, ¿por qué se cree que el espíritu de la profecía se está moviendo para que celebremos las fiestas según Levítico 23? Cuando Yeshua enseñó los que lloran serán consolados, estaba diciendo esto: la Torá se va a restaurar en ustedes, porque yo vengo no a anularla, sino a que se cumpla, especialmente sintiendo que la vida es una fiesta porque ustedes tienen días especiales donde tienen cita con el que los creó. Esta obviedad, en el contexto de esa gente, no necesitaría yo estar explicándola. Con la frase que dijo Yeshua, toda esta explicación ellos ya la sacaban por sí solos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tratar de explicarla. Llevamos 3 sábados para poder desprogramarnos de lo que nos escotieron y del veneno con el cual nos intoxicaron. Pasemos a la siguiente bienaventuranza. Mateo 5:5. ¿Están acá? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Recuerden que no son distintos bienaventurados. Es todo parte de un solo ser. Son distintas características del carácter de una persona. Y esa persona es el ungido. Él tiene que presentarse con mensaje encriptado que todos ellos saben decodificar. Y dicen, este es el Mesías. Porque lo que está citando acá es ni más ni menos que el Salmo 37:11. ¿Hay algún voluntario para leerlo? Salmo 37:11. Es uno de los salmos más fuertes que tiene el salterio en sí, pero este anuncia especialmente la palabra manso, y esto es lo que quiero trabajar. ¿Quiénes son los mansos? Porque nosotros, los mendocinos, tenemos un problema con la palabra manso, ¿sí? Mansa casa, manso auto, mansa mina, todo para los que están en otras naciones, en otras partes del país. Para el mendocino, manso es lo que es grande, exagerado, admirable. No sé cómo llegar a definirlo, pero si es una casa enorme, mansa casa tiene, manso auto. Entonces nosotros ahora que tenemos que considerar esto, tenemos que salir de lo menduco, del idioma menduco, y tratar de entender, y ni siquiera como argentinos, ni siquiera como occidentales del siglo XXI. Vamos a tener que hacer nuestro trabajo mental para entender esto. ¿Quién lo tenía? Fuerte entonces. Dale. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La pregunta es, ¿quiénes son los mansos según el Salmo 37? Según el salmista, para que puedan heredar la tierra. Estos judíos que están escuchando a Yeshua sabían que el que escribió el Salmo se refería a los seguidores del Mesías, los que iban a conocer al Mesías cara a cara e iban a decidir seguirlo. Esto es diferente a creer en Jesús como el Cristo. Eso es parte de la religión normal y corriente. Aceptar el discipulado de Yeshua no es para todos, en el sentido que no todos lo quieren. Y aquí Yeshua está hablando de eso. La gente que sigue al Mesías está en el Salmo 37, son los que justamente quieren que la Torá sea restaurada a través de un pacto renovado, por el cual puedan dar testimonio de lo que significa. Pero yo no quiero hablar, sino que me voy a ir a un comentario. Este comentario se llama Comentario del Nuevo Testamento Judío. Es un comentario que al Nuevo Testamento lo estudia desde la óptica de los que escribían, recuerden que eran judíos. Y dice esto del Salmo 37, dice, los mansos heredarán la tierra, se refiere exclusivamente al pueblo de Israel y a los que en él piensan en justicia. O sea, que los mansos que heredarán la tierra deben ser entendidos y aceptados en esta bienaventuranza como gente que, según el Salmo, recibe aliento por parte del Mesías para que ellos sean también agentes de animación o de aliento en los momentos de opresión geopolítica, en este caso en aquel entonces el Imperio Romano, hoy también el imperio que desde el norte siempre domina, ¿no? Nosotros tenemos un problema que se llama la teología del reemplazo, que intenta aplicar todas las bendiciones que salen en la Biblia, como le llama generalmente la gente, para Israel, a lo que hoy se conforma como el nuevo Israel. A nosotros nos han hecho creer que hay un Israel desechado y un nuevo Israel que se llama la iglesia y que todo esto son para nosotros los de la iglesia. Yeshua no está diciendo eso, porque Yeshua no ha venido a reemplazar nada.
Yeshua está diciendo el Salmo 37, que dice que heredarán la tierra. Y cuando Yeshua habla, que habla en hebreo, refiriéndose a este Salmo 37, a este versículo que leyó Andrea, la palabra tierra en hebreo es Eretz. Y esa expresión no se refiere al planeta. Eretz solo se aplica a la tierra de Israel. O sea que no podemos esto decir que es para todo el mundo, sino para aquellos que aman la tierra de Israel, que saben que desde la tierra de Israel será su propósito de vida en gobierno en el milenio, porque lo que se ha perdido a causa de la teología del reemplazo en estos últimos tiempos es la escatología de entender que hay un milenio. Hable con cualquier cristiano evangélico y pregúntele qué es la escatología, qué señales estudia en su congregación, y hoy nadie sabe nada. Carlos y Andrea, ustedes o los que vienen de tiempos, ¿se estudiaba o no las señales de los tiempos postreros? Se estudiaba. Karen, Gloria, se estudiaba. Hoy las iglesias no lo estudian. Hoy las iglesias se van en promesa de que Jesús te va a ir bien, si estás con Jesús tu negocio va a crecer, si estás con Jesús tu matrimonio va a cambiar, si estás con Jesús esa enfermedad va a desaparecer. Todo color de rosa. Sin embargo, para estar con Jesús, voy a decir en su nombre, Yeshua, tenemos que entender que Él no vino a reemplazar nada. Él vino a completar todo lo que ese pueblo por siglos no había querido completar. Es decir, lo que dijo Carlos, una obediencia incondicional, una obediencia inmediata. Porque a Dios los mandatos de Dios no se piensan tanto, se obedecen. Esta palabra proporciona algo muy fuerte a nosotros, porque la palabra manso allí traducida en griego es praies. Y no sería tanto como manso, sino como amable. La traducción griega sería bienaventurados los amables. Y voy al diccionario teológico del Nuevo Testamento judío, que dice que la palabra praos, traducido como manso, indica un significado de humildad, amabilidad, gentileza plena y docilidad a la instrucción de Dios. O sea que manso no tiene nada que ver con alguien débil. Por lo tanto, alguien amable, en el contexto de Yeshua, de los judíos que lo están escuchando, es alguien que se siente un siervo, a pesar de que tenga cosas, sabe que todo lo que tiene no es de él y se sujeta a la autoridad que se lo ha dado. Salmo 24, de Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y manso es sinónimo de anap, humilde, pobre de espíritu. O sea, ¿se dan cuenta que es para una sola persona esto? Dice así, sigue diciendo el diccionario, el comentario del Nuevo Testamento judío. Manso se refiere al que aprende a estar sujeto, el que aprende a estar sujeto. Alguien que se siente siervo ante Dios y se somete a él silenciosamente y sin resistencia, y agrego yo en lo que también he aprendido, aunque sabe que por él podría hacerlo en sus fuerzas. Sin embargo, baja los decibeles y sabe que aunque tenga ese talento, todo viene de Dios, se sujeta a Dios. Hay algo que sigue señalando este diccionario y es con respecto a la palabra griega, que se acuerdan que esto viene de la Septuaginta, y dice, la palabra manso en el oído de un judío en la época de Jesús solo hacía referencia a Números 12:13. Se lo leo. Ahora bien, aquel hombre Moisés era muy manso, más que cualquier hombre que había sobre la tierra. Por eso cuando ellos están escuchando este punto de vista, ellos saben que esa persona mansa que hablaba era Moisés, y luego quien vendría después de Moisés y sería el profeta que Moisés prometió, superior a Moisés, Deuteronomio 8. Estamos hablando que ellos escuchan ahí y dicen, él es el Mesías, porque él es tan manso como Moisés y yo debo aprender a ser manso como él. Y sabían ellos que el Mesías tenía todo el poder, ya había demostrado que tenía todo el poder para sanar, para echar demonios. ¿Estoy errado o no? Ya lo había demostrado. Sin embargo, aún así, no lo hacía por sí mismo, se seguía sujetando al Padre. Eso es ser manso. ¿Habrá alguien que quiera hoy, a pesar de saberse justamente en su autoestima correcta, saberse en sus talentos, en sus posibilidades, en sus capacidades, conocerse bien y poder señalar todas las cosas positivas o aptitudes que hay en esa persona, pero que pueda decir, sí, pero todo esto, si no es con Dios, no me sirve de nada? ¿Hay alguien? No levante la mano, simplemente si sos vos, entra en esta bienaventuranza. Vamos a la siguiente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Recuerden, lo que Yeshua está haciendo es decir, en forma encriptada, este es el cumplimiento de oráculos o profecías que otros profetas dieron, especialmente el profeta más evangelizador de todos, el que más anunció al Mesías. ¿Qué profeta es? Isaías. Y justamente esta frase, lo vuelvo a leer, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, creo que hace poco lo trabajamos en una haftará.
se refiere a Isaías 55. Esta frase es todo el capítulo 55 de Isaías. O sea que para comprender lo que está diciendo Yeshua a esa gente, nosotros necesitamos resumir ese pasaje. Vamos a Isaías 55, ya que estábamos recién en él, y vamos a notar justamente que, no lo voy a leer todo, pero le voy a hacer un resumen de lo que aquí está. Si hay algo en lo que se centró Isaías en este capítulo es en la gente que tiene hambre y sed de justicia, recuerda eso. Y eso se hace interesante porque con este capítulo se mira sí o sí hacia el ungido de Dios. La palabra ungido en hebreo se dice Mashiach, que transliterado al español ha quedado Mesías. En griego se dice Christos, transliterado al español ha quedado Cristo, pero Cristo o Mesías es ungido. Y ese ungido, según el versículo 1 al 3, viene a alimentar espiritualmente al pueblo de Israel. Porque el Mesías viene específicamente a hacer que el pueblo de Israel se levante. Por eso nosotros tenemos que convertirnos al Mesías y adquirir la conciencia o mentalidad de Israel. No hacernos judíos del judaísmo talmúdico que se practica en la casa de Judá y perfecto. No necesitamos circuncidarnos, eso está bien claro. Lo que necesitamos es que nuestro corazón sea circuncidado por Dios. Y por eso dice a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren. También coman, vengan, compren sin dinero y sin precio, compren vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo lo gastan en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí, oigan y su alma vivirá y haré con ustedes un pacto eterno, las misericordias firmes de David. Nos habló del pacto de paz recién el siervo. Y hoy aquí de nuevo esto, un pacto en donde no hay nada que interrumpa la relación con Dios. E Isaías está diciendo será cuando venga el Mesías. Sigo en el 4. He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí yo lo di, está hablando de uno. He aquí llamarás a gente que no conociste, está hablando de ese llamando a gente que él no conoció. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Yahvé tu Dios y del Santo de Israel, el Mesías, que es el que te ha honrado. Los caminos de Dios son maravillosos y misteriosos. Del 7 al 11 es claro eso. Pero esta gente que está escuchando a Yeshua se siente privilegiada porque los caminos que durante 15 siglos estuvieron solo encriptados en los oráculos y que quizás accedían privilegiados para estudiar, ahora en el tiempo de Yeshua hay, gracias a los esenios, hay una camada de gente que está accediendo a los rollos y está estudiando los oráculos proféticos y está entendiendo que que ahora en un monte está diciendo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, está diciendo soy el santo de Israel que se anuncia en Isaías. Y la palabra justicia, tienen hambre y sed de justicia, siempre se relaciona con la Torá provocando un carácter justo en quien la estudia. O sea, que la gente que estaba allí escuchando tenía claro que el que tiene hambre y sed de justicia es el que estudiando la Torá quiere cada vez equivocarse menos. El hambre y la sed se relacionaban con la idea de ser perdonados por aquellos pensamientos que todavía no se acomodaban. Cada vez que estudiando la Torá se daban cuenta que estaban desenfocados del propósito y acomodados a lo que el programa de las otras naciones había colocado. O sea que la idea de justicia se refiere a un carácter que puede cumplir lo que es la instrucción divina en su vida, en su diario vivir. O sea, si quiero resumir esto, justicia tiene que ver con alguien que siguiendo la instrucción de Dios para su vida, recuerde que Torah significa instrucción y no ley, siente que empieza a estar satisfecho con solo ser obediente, porque su satisfacción viene de estar en comunión constante con el Espíritu de Dios. Su satisfacción viene de aceptar y seguir cada una de esos mandamientos como vestimentas para que su vida siempre esté en luz y no en tinieblas. Sigo insistiendo, hermanos, y lo voy a hacer hasta el cansancio. Mi error, nuestro error, y no es porque seamos culpables, sino porque sin saberlo nos dejamos guiar así por las dogmas de la religión, fue estudiar la Escritura con un lente equivocado. Nos enseñaron a estudiar la Escritura con nuestras ideas culturales y no con la cultura del que está hablando aquí. Para demostrarles dos citas de dos diccionarios muy conocidos. Uno es el diccionario teológico del Nuevo Testamento que dice lo siguiente acerca de la Torá y acerca de esto de la justicia. ¿Cómo se describe la palabra justicia en una mente israelita o judía entre lo que es Dios y la instrucción que ha dejado? ¿Pueden escuchar la cita? Que Dios establece la Torá
y está sujeto a ella como Dios justo es un principio fundamental en el conocimiento de la fe que abunda en todo el Antiguo Testamento y en todas sus variantes. El elemento de unidad en la fe de todos los justos de Israel, ya sean profetas, sean sacerdotes, legisladores u hombres comunes y corrientes, aún los de menos distintivo social, reside en reconocer que la Torá de Dios ordena toda la vida, tanto la grande como la pequeña, y por lo tanto constituye la base de la esperanza para vivir. Es innegable la conexión causal entre las diversas ideas de la ley religiosa que tenía Israel y el desarrollo histórico de la religión según la instrucción de Yahvé, así como la forma de religión tribal en la que Dios no es simplemente el Señor de la Torá, sino también quien está sujeto a lo que la Torá Él mismo ha dicho. Por eso Dios es justo. No se puede negar a sí mismo. Es una aclaración mía. Sigo con el diccionario. Yahvé es la fuente de todos los cuerpos legales que hay en el Antiguo Testamento. Es un valioso testimonio de la sujeción a la decisión divina que fue habitual desde el principio en los grupos que servían a Yahvé. Por lo tanto, la Torá de Yahvé es un orden de vida indiscutible. Es contra naturaleza despreciarla, según Jeremías 8:7. A todos nosotros nos capacitaron, nos programaron para despreciar la Torá. Les leo lo que dice el diccionario de Kittel, otra declaración sobre la Torá. Dije que iba a leer 2 diccionarios. Escuchen esto. La Torá es la base de la visión de Dios en todo el Antiguo Testamento y el uso de los conceptos legales que contribuye a su vez a darle el marco ético a todo el que la estudia. Se emplean muchos términos para expresar las relaciones que hay entre Dios y el hombre y la conducta que estas relaciones rigen. En un principio básico, todo el Antiguo Testamento dice que Dios estableció la Torá y Él mismo está obligado a que ella se cumpla y se sujeta a ella. Reconocer esto es un factor unificador en la verdadera fe según Israel, porque toda ley proviene de Dios y por lo tanto su autoridad se extiende a todas las relaciones históricas de Israel. La Torá de Dios es un orden de vida inmutable. La Torá es justa porque Dios es justo. Sus caminos son rectos, por lo tanto nos dan vida y seguridad. Él es un gobernante y un juez justo, como ya se muestra en la victoria celebrada en Jueces capítulo 5:11, donde dice que las naciones conocieron la justicia de Dios por su Torá. Su justicia se extiende a otras naciones, de modo que el orden se percibe en el mundo. Así los justos pueden recurrir a Él con total confianza cuando son víctimas de momentos hostiles y opresión, según el Salmo 5:8. La justicia no es solo estática, sino dinámica. El Eterno establece como justos a quienes buscan su justicia estudiando la Torá. Estoy leyendo 2 diccionarios teológicos cristianos. O sea que cualquiera que manejando teología dentro del cristianismo, pastores de excelencia, pastores estudiados, no esos que se levantan autopastores, autoapóstoles, esas cosas no hablo de toda esa fiebre que hay en el juego religioso barato. Saben estas cosas, que no las quieran enseñar y o cumplirles es otro tema. ¿Por qué digo esto? Porque constantemente siempre escuché a lo largo de mis 40 y tantos años de creyente, sí, pero ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Quién no escuchó esa expresión? ¿Todos la escucharon? Levanta la mano el que la escuchó. Ahora, pregunto yo, y siempre lo pregunté, desde los 18 años yo le preguntaba a mis profesores del instituto, si ya no estamos bajo la enseñanza de Dios, nos enfrentamos a un grave problema. Porque el propio Yeshua o Jesús dijo que los que tienen hambre y sed de justicia, refiriéndose a la Torá, serán saciados. Ahora, si ya no estamos bajo la ley, entonces tenemos que renunciar a la promesa de ser saciados. ¿Captan el planteo? O sea que la ley, si ya no está, nos perdimos la promesa de ser saciados. Porque para que esa promesa se cumpla, tenemos que aceptar que la Torá es eterna. Sus mandamientos sirven para siempre. La pregunta sería, ¿qué significa estar satisfecho? Y les voy a dar la idea que ellos tenían. La idea en el léxico que está hablando Yeshua de estar satisfecho no es la que tenemos nosotros, porque para nosotros, ¿cuál es la idea? Y ya no tengo hambre, estoy, como se dice en Mendoza, ya estoy lleno, no me des más. O sea, se sacia hasta el punto de no sentir hambre. En el hebreo es esa la idea principal, pero también se profundiza la idea de ya no siento necesidad de buscar felicidad, por ejemplo, o necesidad de buscar justicia, porque estoy justificado y en esa justificación soy feliz y solo trabajo para obedecer y convertirme en alguien exageradamente feliz. Ahora, volvamos al planteo, no estamos bajo la ley, bajo la gracia.
sino bajo la gracia. Entonces, si renunciamos a la Torá, nunca nos vamos a sentir satisfechos. Isaías 55:2 recién se lo leía, se lo vuelvo a leer. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no es pan? Estoy en la versión viviente. Y su salario en aquello que no sacia. Escúchenme con mucha atención y comerán del bien y disfrutarán de lo que es vivir en abundancia. O sea que la satisfacción proviene de la capacidad de alimentarse de la Torá, porque escuchar a Dios es escuchar su palabra, es escuchar y estudiar su instrucción. Solo así, dice Yeshua, serán saciados completamente. Pero si no, vamos a aceptar que la Torá ya no corre porque reemplazó Dios todo lo reemplazó, Yeshua vino a reemplazar todo, entonces ya está, Yeshua se está negando en esto. ¿Por qué le está diciendo que los que tienen hambre y sed de justicia son los que estudiando la Torá quieren que ocurra lo correcto en su vida y en la vida de su mundo y en la vida de su país? Ahora, vivir la instrucción del Eterno es esto. Vos vivís tu instrucción y tu camino siempre será satisfacción. No sé si entienden la idea. Vos vivís la Torá y siempre estarás satisfecho. No hay garantía, no te está garantizando no pasarás por problemas. Lo dijo recién también el siervo. Las pruebas van a estar, las aflicciones están. Yeshua lo dijo. En vez de citar lo que nos citó el siervo, voy a Yeshua. En el mundo tendrán aflicción, pero si confían, saben que yo he vencido al sistema. Confíen. Yeshua se está mostrando como el perfecto Mesías que tanto esperaban. Ahora, todo esto nos cuesta mucho entenderlo, porque justamente la enseñanza que hemos recibido no es la correcta. Aquel pueblo, o cualquier judío lo podría entender. Los judíos de ahora no lo quieren entender, o algunos no pueden entenderlo, porque no es que no todos lo quieran entender, porque justamente los rabinos, sabiendo todas estas cosas, tampoco enseñan, niegan todo esto. Recuerden que los fariseos, de donde vienen los rabinos, eran los principales oponentes a Yeshua, ¿sí o no? ¿Puedo seguir a la última? Pregunté, porque viene el pan, ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pregunta, ¿qué significa ser misericordioso? ¿O qué significa mostrar misericordia? A mí me llevó esto a buscar, por supuesto, en los idiomas originales y ver lo que pude encontrar. Vamos con el español. El español significa, según los diccionarios, misericordioso es una persona que tiene la capacidad de mostrar compasión, persona que siente empatía hacia los demás, especialmente hacia quienes son menos afortunados. Bien, no está mal el español para lo que este pasaje quiere decirlo. Este pasaje está diciendo bienaventurados los que siembran compasión, porque sembras compasión y por supuesto los frutos van a ser abundantes. O sea que esto está bueno, pero ¿a quién se aplica? Insisto, se aplica a los hijos de Israel, se aplica a los Benei Israel, los que tienen conciencia de Israel, que no es ser judío, es tener conciencia como la de Yeshua. Para eso nos hacemos discípulos de él. Entonces me fui a la palabra misericordia en el idioma original, rajem, y según la idea de rajem, misericordia, la idea que conlleva es todo lo que dije, pero además esta palabra, gracia, favor inmerecido que se otorga a alguien. Entonces busqué dónde está esta palabra en griego, además de acá en esta bienaventuranza, y el único otro lugar que aparece es en Hebreo 2:17. Y me fui y me voy, y con ustedes lo leo para tratar de cerrar esta enseñanza. Los que son nuevos, perdonen, se vinieron a un estudio, quizás esperaban una predicación. Acá estudiamos para que usted, estudiante, afuera tenga victoria. Pero bienvenido, porque si lo veo en silencio aguantando, usted es de los escogidos. Dije que esta palabra aparece en la bienaventuranza y la única vez que vuelve a repetirse es en Hebreos 2:17. Quiero que entiendan la idea. ¿Puedo leerlo? Bien. Escuchen con atención este versículo. Por lo cual debía ser él en todo semejante a sus hermanos. Está hablando del Mesías, ¿verdad? Para venir a ser misericordioso. Ahí está la palabra. Y fiel sumo sacerdote en los que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. O sea que el escritor del libro de Hebreo está registrando al Mesías, a Yeshua. Él toma la forma de hombre para, como hombre, aplicar compasión, identificarse con los más vulnerables de la sociedad, con los más alienados, como decía el siervo, con lo que más despreciado, identificándose con ellos, configurar un remanente, un pueblo, que sea vasija del verdadero poder sacerdotal de los cielos. Por eso Él hoy es nuestro sumo sacerdote y nosotros en Él somos sacerdotes. Gente que puede recepcionar todas las cosas invisibles, llamadas bendiciones, y hacerlas por medio de nuestra manipulación. Manipular significa manejar, no entiendan mal esa palabra, ¿no? Manipulación en ese sentido correcto. Por manejar las bendiciones en forma de una conciencia de saber que lo podemos en los principios de Dios, en una certeza y convicción de que esto que se llama bendición a nosotros por la sabiduría que nos da la Torá se nos convierte en compensaciones, regalos, puertas abiertas, oportunidades. Y eso está diciendo el autor.
Está diciendo, Yeshua se hizo carne, tuvo que saber lo que es sufrir en la carne y hasta probó la muerte y la sufrió para una sola cosa. Los que se llaman creyentes, los de verdad, no los que nacen en una religión y creen en esa religión, los que creen en que Él es la salvación de Dios, puedan convertirse en un reinado de sacerdotes. Miren, allí mismo está, les leo el capítulo, lean el capítulo 2, ya lo hemos estudiado esto, ya lo hemos estudiado. Desde el 9 al 18 está bien claro eso, yo les leí recién, pero lean todo ese pasaje, 2 del 9 al 18, pero hoy vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, hablo de Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ahí está la gracia, gustase él la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, que tiene divinidad Yeshua, creemos que Yeshua es Dios, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, acá hay uno, ¿hay alguno más? Somos muchos los que quieren que vivamos en gloria, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, no que morimos y nos vamos al cielo, no, es que morimos a no tener Torah, a no estar obediente a la instrucción y el cielo viene a nosotros, eso es la idea. Llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionases por las aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, es decir, del Eterno, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cómo nos llama Jesús a nosotros delante del Padre? O sea que le dice, comprendé a mis hermanos, como José, ¿se acuerdan cuando fue traicionado? Los comprendió, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y ella otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también vino y participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Nosotros somos linaje de Abraham a través de él. Esto es misericordia, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ahí está lo que leí antes, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Acá hay algo que se transmite muy fuerte. Una relación mutua, recíproca entre él, que está entre Dios y los hombres. O sea que Dios, por medio de él, si es que vos estás en él, tiene una relación mutua que nadie más puede hoy cortar. Una relación de confianza, una relación de fidelidad, como la que hablaba hoy cuando hablábamos de matrimonio. Los matrimonios verdaderos tienen que lograr eso. Se está describiendo aquí lo que es una alianza en la época antigua y también se puede llevar ahora. Es el famoso apretón de mano de personas que dicen, contá conmigo y yo puedo contar contigo. Entonces la pregunta acá para terminar esta penúltima parte de las bienaventuranzas, pues nos queda hacia el sábado que viene el final. ¿Cómo está nuestra relación de pacto con Dios? ¿Es por gracia, por misericordia o creemos que es por obra? No, yo no voy a la iglesia hasta que deje de fumar. Así me decía gente cuando yo predicaba. No, yo cuando deje el carrete, dicen en Chile, la parranda, el boliche, la vida loca, ahí voy a empezar a ir a buscar a Dios. No, así como estás, ven a Dios. Él va a tomarte y te va a dar un apretón de mano y vas a sentir que te purificás. Eso es ser misericordioso. Ser misericordioso solo es posible si te haces como Él, alguien que empatiza con los más vulnerables. No sé si están, y si es así, gloria a Dios, hoy empezaron a asistir personas que están en reconciliados. Un ministerio, un servicio que costó mucho afianzarlo hasta que empezó a llegar la gente correcta. ¿Por qué son correctas? Porque Dios les está apretando la mano, ¿pero para qué? Para que puedan llegar a otros y reconciliarlos con Dios. Les doy la bienvenida. Hoy sé que también hay gente del Caminando Junto acá. Bienvenidos. Ustedes son parte de este Dios que prometió a Israel de su gracia hacer un pacto renovado, un pacto donde no hay que hacer cosas por esfuerzo humano o por obras para salvarse. Él a Israel lo refinó con la Torá para demostrarle una cosa a Israel. Si es por ustedes, nunca logran ser fieles. Necesitan meterse con alguien y metido con ese y al lado de ese y guiados por ese a través de la Torá, poder tener el carácter de ese, y hablo del Mesías, el ungido, y ser considerado hermanos en el sentido de gente con unción. El Mesías trajo misericordia. Hoy es aquí el punto de si la vas a aceptar. La misericordia de Dios tiene que ver con un Dios que se manifiesta y no te ve como un inservible, un alienado, te ve como el que Él envió, el digno de ser perdonado y de tener una nueva oportunidad. ¿Se acuerdan dónde aparece la palabra misericordias?
¿Dónde aparece por primera vez la expresión misericordia de Dios y Dios la manifiesta? ¿Quién fue el que proclamó que Dios es misericordioso? Dios mismo. Moshe escuchó lo que el Eterno dijo. Siempre hemos creído que es Moshe, pero Moshe está pidiendo que le dé una oportunidad al pueblo de Israel, ¿sí o no? Y entonces Moshe es el que pasa, primero lo cubre, y Moshe cantó esto. ¿Se acuerdan? Yahvé, Yahvé, el Rajú lejano. Esperen que hay gente nueva, se los leemos en español. ¿Qué cantó? Éxodo 34, 6 al 7. Yahvé, Yahvé, no se asusten los nuevos, esto es lo que estaban cantando ellos. Yahvé, Yahvé, o el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda su misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo dejará sin castigo al que sea culpable. Castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Este Dios que había sido profetizado por Moshe y luego los profetas como un Dios de gracia, bondad, misericordia incomparable, es el que viene a través de Yeshua. Porque en Israel la fidelidad no existió por siglos. Tuvieron que sufrir los exilios, las pruebas. Lo leíamos en Isaías 54 con Carlos Guerrero recién. Sin embargo, venía un tiempo donde el propio Dios intervendría y daría un pacto renovado. Un tiempo donde todos los pecados serían perdonados. ¿Se acuerdan de Jeremías? Y se cumplió en Yeshua. Esta promesa se cumplió para los nuevos y los no tan nuevos. Marquen esto. Esta es nuestra base de saber que la Torá no ha dejado de ser. Esta es nuestra base de saber que es posible vivir la Torá en nuestras vidas. No para salvarnos, sino para, con el poder de su gracia y salvación, hacer obras de restauración para reparar este mundo. Voy a leer Jeremías 31, del 31 al 34. Repito, Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. He aquí, vienen días, dice el Señor, o Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto. En hebreo es pacto renovado. Entonces lo leo así. Haré un pacto renovado con la casa de Israel y también con la casa de Judá. O sea, con los dos reinos que se habían dividido. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido fiel para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel primero, con nosotros. Después de aquellos días, dice Yahvé, daré mi Torá en su mente y la escribiré. ¿A quién? A la Torá. ¿En dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Alguien escuchó lo que he leído? Y dice el 34, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño o el más marginal, el más inferior de la sociedad, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando Yeshua está diciendo, bienaventurados los misericordiosos, está diciendo esto. Se ha profetizado de mí este atributo. En mí ustedes van a ver el pacto renovado. Pero al considerar la misericordia y gracia del Señor, siempre me he encontrado con un problema. Esa gente sí lo entendía porque eran judíos. Podían aceptar desde el conocimiento que tenían de las Escrituras, lo que a nosotros nos cuesta aceptar, porque a nosotros la Escritura, si es que nos la enseñaron mal. ¿Por qué? Porque el problema es absolutamente del movimiento histórico que se convirtió en una religión llamada cristianismo. Los que empezaron el movimiento mesiánico, que después se convirtió en griego en cristianismo como movimiento espiritual, en el siglo IV y desde el IV hasta el siglo IX, se vieron afectados por que el imperio mismo de Roma tomó ese movimiento y lo convirtió en una religión que desde el siglo XI para acá se afianzó en todas esas religiones divididas que se llaman iglesias cristianas. Entonces el punto de vista es diferente y la cosmovisión es diferente. Y acá quiero decir algo que me pasó hace años viviendo en la calle Rioja, o sea, no sé, muchos años ya. Estaba yo orando y Dios me dice, deja de decir que la madre de las rameras es el Vaticano. Y yo dije, no te entiendo, Señor. Hoy para mí la madre de las rameras no es Roma. Y me mostró un mapa. Y desde Italia, donde se veía la ciudad de Roma, vi una mano y un dedo que señalaba a Estados Unidos. Y me dijo, ¿de dónde han salido todas las iglesias evangélicas que existen en tu país? Y no dijo nada más. Y a partir de ahí yo empecé a reflexionar. De Estados Unidos. Y no hay país más narcisista que Estados Unidos. Y la cultura religiosa de Estados Unidos lleva a que Estados Unidos crea
que contiene a las verdaderas iglesias, aunque hay una gran mayoría de católicos, y no estoy diciendo que la iglesia católica sea la verdadera, porque todo tiene que ver con que el cristianismo se convirtió en una religión llamada católica apostólica romana. Pero luego hay un país que llevó todos los dogmas que se pelean unos contra otros para que la gente, por hacerse mil preguntas estúpidas, porque las peleas dogmáticas son estúpidas, se pierda la mejor porción del pan de vida. Y quizás aquí tenemos que plantearnos si no hay que dejar tanta arrogancia, tanto narcisismo, más nosotros los argentinos, y bajar el decibel para ser mansos, humildes, anab, o anabín en plural. Aquí vienen días, declara el Señor, en que haré un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi pacto, aunque fui un esposo fiel para ellos. Pero este será el pacto renovado que haré con esa casa, la de Israel. Después de esos días, declara el Señor, aquí están estos días, daré mi Torah en lo más profundo de su interior, que bien que está en esta versión NBI, y la escribiré en su corazón. Yo me convertiré en su Dios y ellos serán mi pueblo. No volverán a enseñar ni a uno a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce de una vez al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara Yahvé, porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que la Torah no se ha finalizado. La Torah quiere encarnarse en nosotros. La instrucción de Dios ha sido dada para que nosotros salgamos de ese problema del paganismo, porque la arrogancia y el narcisismo de las iglesias devenidas de Estados Unidos es habernos llevado a fiestas que no son ordenadas por el Señor. Piensa en esa fiesta que de chiquita a usted le dijeron que tienen que ver con Jesús. Antes que Jesús naciera, esas fiestas ya estaban. 25 de diciembre era una fiesta anterior a que Jesús naciera. Pascuas floridas. Ya estaban antes que Jesús naciera y antes que Israel saliera en Pesaj. Egipto celebraba Pascuas floridas, adorando un cordero. Tenemos que terminar pensando en este Dios que nos muestra que nos hemos creado en una programación neurolingüística errada y que quiere que nos encarguemos de las cosas que en estos tiempos tienen que pasar. Pablo nos dejó en su carta un deseo, se lo escribió a Timoteo, pero es el deseo del Espíritu Santo para nosotros, porque así va a ser los últimos tiempos y creo que recién lo describía. Les voy a leer segunda carta a Timoteo, anoten esto, segunda Timoteo 4 del 1 al 4. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 1 al verso 4. Te encargo solemnemente, estando en la presencia de Dios y de Yeshua, el ungido, quien ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y su reino, está hablando del milenio, amén, que prediques la palabra, que estés preparado a tiempo y aún fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia grande y con la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? La Torah. Porque llegará un tiempo en que no soportarán lo que es sana doctrina, sino que queriendo que le regalen los oídos, se amontonarán maestros conforme a esas propias pasiones y apartarán el oído de la verdad y se volverán solamente a los mitos del paganismo. Ese es el problema de las iglesias evangélicas hoy y de los comerciantes que se aprovechan de que la gente no quiere escuchar este tipo de mensajes. Quiere escuchar, venga y se le arreglará la vida. Por supuesto que en el Señor hay poder para ver salidas y respuestas. Yo lo creo, yo lo he vivido. Acá hay gente que lo cree y sabe que es así. Saben que nació Matías Jeremías, hijo de René y de Paola. Imposible que Paola tuviera hijos. Imposible. Cuando nace el niño, ellos creían que fuera natural, pero claro, un niño de 4 kilos 200 casi, tiene que sí o sí ir a cesárea la madre. Le habían preguntado, ¿cómo es posible? ¿Hiciste tratamiento? No. Y entonces, porque tengo un ovario de un lado, pero le falta la trompa, y del otro lado tengo la trompa de falopio, pero falta el ovario. O sea, no hay manera. Diría Milagros Gilardi, ¿cómo hizo el óvulo? ¿Saltó así? No sé. Yo le digo, Milagros, no expliquemos nada. Porque vieron que, bueno, queremos explicar, con los racionales, los de Jesuán somos así, ¿no? ¿Cómo hizo? Y entonces el mismo médico, como le hicieron cesárea, con los otros médicos hurgaron para ver si era verdad. Y se asombraron. Y dijeron, es imposible esto. Y le dijeron, no, por la fe es posible. O sea que yo no estoy diciendo que Dios no pueda hacer el milagro que estás necesitando. Pero no busques al Eterno por eso. Búscalo por la vida que Él te quiere dar. Y esta es la vida, que podamos conocer la bienaventuranza. Si ustedes luego leen e indagan allí en Romanos capítulo 10 al 11, los dos capítulos van a notar que hay un momento donde Pablo dice que se cumplió la profecía de que Dios levantaría un pueblo
para que los judíos obstinados en aceptar al Mesías que él enviaba, admirando a ese pueblo, terminaran reconociendo al Mesías. A ver, no sé si me están escuchando. Nuestros hermanos judíos nunca van a aceptar un Jesús celebrado con fiestas paganas, porque ellos saben que las fiestas correctas de Dios son las que están en el Levítico 23. Pero si ven a gente que ama a Yeshua, ¿alguien ama a Yeshua? Que se sujeta a las fiestas de Dios y se sujeta a la alimentación que Dios dice y se sujeta a todo lo que en ese Mesías aprenden, pues bien, hermanos, los judíos se van a asombrar y a la larga van a decir la verdad. Este es el Hijo de Dios, es el ungido, es el Mesías. Y entonces Él vendrá y no será más retenido. No se cansen de hablar de todo lo que Dios a través de Yeshua ha hecho en su vida. Sean por favor misericordiosos. Y cuando ocurrió un milagro, explíquenlo con todo. Yo le dije a Jorge René, no simplemente digan fue por la fe, porque tenemos fe. No digan simplemente, cuenten los detalles. Vino un profeta y cuando estábamos en una reunión informal, había una señora que le dijo, estaba con su bebé, le dijo, sí, profeta, ay, qué lindo bebé, dije yo, me acuerdo. Sí, profeta, pero ya estoy cansada de tener hijos, porque es muy fértil Débora Paredes. Y Dios me dijo, decirle que yo le doy a este como último hijo, pero la fertilidad que le he dado se la dé a su mejor amiga. Y estaba ahí Paola. Yo no sabía lo de Paola, no tenía idea de esto. Si hubiese tenido idea, no le pongo la mano. Porque me pasa lo de milagro, empiezo a explicar, ¿y cómo va a ser Dios? Entonces dije lo que Dios me había dicho, entonces Débora puso la mano sobre Paola, vinieron unas hermanas que ayudaron y pasamos la fertilidad de esta mujer a una infértil. Y hoy esa mujer está amamantando. Entonces yo le digo a Jorge, contá los milagros tal cual son. Ayer me honraba una familia en la recepción del Shabbat y me contaron un testimonio fuertísimo y yo me di cuenta que se estaba abriendo una empresa ahí. Entonces le dije, cuando vayas a contar el testimonio, contalo con todos estos lujos de detalles. Porque cuando más algo se te cierra y de repente vos estás así, aparece justo al lado la persona que te abre la puerta que Dios quiere que se abra. Yo quiero dejar acá esta parte, porque nos toca el final, donde nos dice que tenemos que ser bienaventurados aunque se nos opongan todos, se nos burlen todos. Y si en el short ese que vi cuando comentaba al principio, de ese sacerdote que decía, en este tiempo lo revolucionario será lo católico romano, que los jóvenes digan lo católico romano, tiene razón según la profecía, porque la gente se va a volver a Roma, algunos, y otros se van a volver al monte Sión, al monte santo. Muchos se van a volver a buscar esto, porque toda iglesia que hace circo se tiene que secar, no se puede jugar con Dios. No se puede jugar con Dios. Las payasadas un día se terminan. Lo que no se termina es su misericordia y su gracia. Lo que nunca se acabará es un amor ilimitado e inmerecido, pero gracias a Yeshua, vos sos blanco de ese amor. Quiero terminar aquí orando por todos los que quieran que esta oración les llegue, por ustedes que están en la transmisión, los enfermos que han pedido sanación desde esta mesa, la vamos a declarar. Quiero orar por los que no han conocido la salvación y quieren hoy ser salvos. Terminada la oración, seguramente la transmisión se cortará porque venimos a la mesa. Oramos. Hermanos, hay dos congregaciones, esta y la virtual que nos está observando desde no sé qué parte del mundo. Vamos a orar con poder. Padre nuestro, Padre bueno, santificado sea tu nombre. Y hoy tomo el cántico de los serafín que dicen Kadosh, 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 Yud, Het, Vahei, Elohim, Shebaot. Santo, 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 Yahvé, Dios de los ejércitos. Y santificando ese nombre, pido que actives una columna protectora de fuego alrededor de los que estamos aquí, tanto en esta asamblea presencial como en la asamblea virtual que se ha sumado, y que la asamblea de ángeles que nos está acompañando se vista de alegría y de poder, que el gozo de tu salvación empiece a manifestarse en los que ya estamos sellados, y que en ese gozo empiece a haber contagio para los que están aquí por primera vez recibiendo la salvación, diciendo creo que Yeshua es el ungido, porque solo con decir eso tu Espíritu Santo vendrá al que lo diga. Te pido que selles a cualquier varón o mujer que ahora con su boca está diciendo creo que Yeshua es el Hijo de Dios, el ungido del Eterno. Y mientras ese varón o mujer lo dice, Padre, que el Espíritu Santo traiga la seguridad de que los pecados son borrados y no se acordarán más de sus pecados. Ninguno de los que recibe la salvación que has enviado, que es Yeshua, puede ser condenado,
Porque ya no hay condenación para los que estamos en el Mesías, en tu ungido, en Yeshua. Él es el que nos libera aún de la propia muerte. Por lo tanto, pido, si entró alguien aquí sintiendo muerte ontológica, cualquiera de los que está aquí, porque siente que su matrimonio no va, que su familia está en fracaso, que su negocio se cierra, que su economía lo ha mandado mal, que las adicciones que lo aprisionan, lo oprimen y no lo pueden sacar. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es día aceptable para esa persona que está diciendo, creo que tu amor es inigualable, creo que tu gracia es incomparable. Levántanos, Señor. Cárganos sobre tus hombros, como lo hace el águila con los pichones, y enséñanos a volar alto. A través de Yeshua te pedimos perdón. Reconocemos que Él sabe lo que es pasar por un cuerpo tentado todo el tiempo a la mala inclinación. Hoy en Yeshua, nuestro sumo sacerdote, te pedimos, aplica el gozo de tu salvación, insufla el viento de tu espíritu, que haya hasta olor de Espíritu Santo aquí, que se sienta el perfume, los distintos perfumes, las distintas fragancias de tu Espíritu cuando perdona, cuando purifica, cuando salva, cuando libera. Que empieces, Espíritu Santo, a hacer la obra para la cual fuiste enviado. Convence de pecado, Espíritu Santo, convence de justicia y de juicio. De pecado porque reconocemos que sin Dios no podemos estar. De justicia porque aquí reconocemos que Yeshua se hizo hombre para que hoy nos pueda llamar hermanos a la derecha del Padre. Y de juicio porque creemos que viene tu reino y que ya está condenado Hasatán y todas sus huestes. Que ya hay victoria sobre Mendoza, sobre Argentina, sobre Chile, sobre las naciones. Porque desde Israel saldrá la salvación. Desde Sión saldrá tu Torá. Y las naciones correrán de Shabbat en Shabbat, de luna nueva en luna nueva, a aprender de tu Torá. Elígenos ahora para estar al lado tuyo, Maestro. Danos de tu salvación. Gracias, papá, por el hermano mayor, Yeshua. Y en él te decimos, te amamos. Amén, Señor.